Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. ¿Por qué hacen lo que no está permitido? En una de sus más célebres frases, Jesús proclama la superioridad del hombre sobre cualquier forma de legislación mortificante, incluso de índole religiosa. El valor supremo no está finalmente en lo abstracto de una forma o en lo convincente de una ideología, sino en la persona humana concreta. Este principio nos revela además a Jesús como libre Señor frente a cualquier clase de instrucciones que vayan en contra de la dignidad humana y también de instituciones o tradiciones humanas. De ahí que Él tenga como auténtico dueño del sábado el poder de otorgarle su auténtico sentido. Podríamos preguntarnos, ¿por qué razón Jesús y los suyos se enfrentan de manera tan clara a la ley en el precepto sabático? Sencillamente porque no cabe en la aplicación de tal mandato el amor al prójimo, pues al interpretarse la ley con rigor extremo, no se cumple el objetivo de la ley, que no era otro que beneficiar al hombre. Jesús de Nazaret reclama también de esta manera práctica la prioridad insobornable del amor al hermano, pues es la mejor expresión de la ley cristiana. Y no podemos engañarnos. Podríamos hacer muchas cosas, podríamos ser los superapóstoles, pero si en nosotros no hay amor al prójimo, de nada sirve. Es como una campana hueca. Por ello, culto, ley, religión, que no entren en esta lógica de Jesús de Nazaret, la del Evangelio, la del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos, podrán ser bellas construcciones humanas, pero nunca apuestas útiles para el proyecto de Jesús, el reino de Dios. Es fácil entender: ama y haz lo que quieras, pero ¿cómo nos atrevemos a traducirlo en la vida de la Iglesia y en el compromiso personal cristiano? La frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque quien ama jamás hará daño a su prójimo. La Iglesia se hizo para el reino de Dios, no al revés. Desde el pueblo de Dios, ¿qué decisiones adoptamos para caminar en la discreción de los discípulos de Jesús? ¿Somos auténticamente discípulos del Señor? Y si lo somos, ¿se nos nota el amor al prójimo y la alegría cristiana? Dios no se olvida de su trabajo y su amor en el servicio. Nos recuerda el autor de la carta a los Hebreos que hemos escuchado en la primera lectura, que Dios tiene siempre presente todos los esfuerzos realizados en favor de los demás, movidos por el amor que se expresa en el servicio a todos los seres humanos, un servicio perseverante que encuentra su fundamento en las palabras del Señor: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Y esto en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar. No hay una ley más clara en la que se pueda expresar nuestro amor a Dios que en la del amor al prójimo.
una palabra de aliento cuando pareciera desaparecer del horizonte de nuestra vida la esperanza. Somos urgidos por el deseo expresado por el autor sagrado a demostrar el mismo empeño de los que nos han precedido en la fe, a hacerlo hasta el final con el mismo empeño de ellos, sin dar margen a la indolencia, imitando a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Detrás está siempre el Señor sosteniendo a los que de corazón le siguen. La mirada del discípulo está puesta en la promesa inquebrantable por parte del Señor de estar siempre a nuestro lado todos los días hasta su vuelta. Y esta determinación es inmutable. Por lo mismo genera una esperanza firme, como ancla del alma, segura y firme, dice el autor de esta carta, confesando la fe en Jesucristo que entró más allá de la cortina del santuario como precursor por nosotros, abriéndonos el camino que nos lleva a Dios su Padre. El Señor recuerda siempre su alianza. Confesamos nuestro convencimiento de la fidelidad de Dios a la alianza establecida para siempre mediante la sangre de Cristo, cuya amorosa entrega está siempre ante el Padre, al tiempo que intercede por todos ante Él. El salmista canta su alabanza desde lo más profundo de sí mismo, unido a todos los que, con una misma fe y una misma esperanza, reconocen las obras del Señor y se aplican a su más perfecto y creciente conocimiento, de modo que abran su existencia a los efectos de la benevolencia de Dios. No se trata de un mero recuerdo, sino que revelan cómo Dios provee y alimenta a los que le temen y esperan en Él. Esta actitud por parte del creyente se torna recuerdo vivo para todos los seres humanos, a los cuales les hace presente las obras de amor realizadas en favor de la humanidad a la que Dios ama siempre. Por ello, mira por qué hacen en sábado lo que no está permitido. Es un cuestionamiento que hacen los maestros de la ley. Jesús y el grupo de los discípulos atraviesan los sembrados, abriéndose camino. Los fariseos acechan siempre y directamente le dicen a Jesús: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Cosechar no estaba permitido. Los discípulos no están cosechando, van arrancando las espigas que impiden el paso. Quitan lo que estorbaba el paso. Los fariseos no distinguen entre ambas acciones, sino que reducen todo a trabajar. Una llamada de atención les hace Jesús para que recuerden hechos acaecidos en tiempos de David. Comieron de los panes presentados, reservados exclusivamente para los sacerdotes. Con esta alusión los llama a reflexionar sobre los preceptos y cómo toda la ley está al servicio del hombre y no al contrario. Y esto es importante para evitar el legalismo, pensar que la ley está por encima de Dios y por encima del amor al prójimo. Necesitamos entender que todas las acciones de Dios buscan el bien y perfeccionamiento del ser humano, y en ellos se pone de manifiesto la gloria de Dios, ad maiorem gloriam Dei, todo para la mayor gloria de Dios. Cuando se habla del envío de su Hijo al mundo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y que viniéramos a ser hijos por adopción, implícitamente se está indicando la interpretación deformada de la ley al invertir los términos. No está el ser humano al servicio de la ley, sino al contrario, la ley al servicio de todo ser humano. Pero además conviene destacar la corrección que hace sobre la interpretación del sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La razón para depurar
La interpretación que se venía haciendo del sábado era el bien del ser humano. Y puesto que ella fue dada por medio de Moisés, Jesucristo es más que Moisés. Ello se desprende de la afirmación hecha en este pasaje. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. La gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. Se nos dice en el prólogo del Evangelio de San Juan. El señorío sobre el sábado revela que todo encuentra su sentido en Jesús y por medio de él alcanza su plena realización. ¿Es Jesucristo norma de nuestra vida? ¿Cómo se hace presente en la existencia individual y social de cada persona? Me adhiero a Jesús, movido por la norma suprema del amor al prójimo, del amor a Él sobre todas las cosas, y para la transformación y la construcción del reino de Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.